nuestra invitada, es nuestra segunda entrevista del día, nuestra querida compañera Lucía Ortega. ¿Cómo andás, Lu? Bien, muchas gracias por la invitación, Ale y Lisan. Muy contenta de estar acá. Qué bueno. Aprovecho a saludar a nuestros compañeros que están ahí mirando, dijeron siguiendo qué vamos a hablar hoy. Sí, del otro lado veníamos diciendo ya hace un tiempo que estaría bueno poder lograr un cruce. Nuestra compañera Lucía Ortega es economista, participa en la sección económica de La Izquierda Diario, es delegada sectorial de la Subsecretaría de Seguridad Social en ATE Trabajo, y recientemente han sacado un artículo muy interesante, muy abarcativo, donde también recogen la voz de otros profesionales técnicos que aportan su mirada en lo que sería este primer año de gobierno de Javier Milei. Y bueno, ¿quiénes son los ganadores y perdedores? Perdón, mientras estoy diciendo esto me olvidaba de algo que no puedo dejar de decirlo. Lo que acabó de sonar fue Gorillaz Feel Good Inc. y va dedicado ese temón a nuestra querida amiga personal Oli Rossini, así que le mandamos un beso a nuestra querida amiga que estuvo hoy acompañándonos en la jornada laboral y va para ella ese temón. Y bueno, volviendo entonces, estuvimos viendo la nota que salió en La Izquierda Diario, donde se hace como un análisis muy pormenorizado y mirando datos económicos acerca de lo que se puede pensar como quiénes han ganado y quiénes han perdido en este primer año del gobierno de Javier Milei. Así que nos interesaba que nos compartas un poco de qué se trató ese trabajo y tu mirada sobre esto. Bueno, antes que nada, comentar que es un trabajo que hicimos en equipo. Como vos decías, tuvimos entrevistas muy interesantes que llamamos a ver, por ejemplo, Claudio Lozano, sí. Candelaria Boto, Martín Calos, Luis Campos, que también, bueno, seguramente hay muchos estatales que están mirando, que hace un detalle de cómo impactaron los cambios en la ley bases, tanto en en la ley de contrato de trabajo como en el empleo público. Bueno, distintos tipos de notas cubriendo la pregunta de ganadores y perdedores, porque ayer se cumplió 10 de diciembre un año de gobierno de Milei. Es un balance necesario, él mismo hizo su propio balance, y desde distintos ángulos la conclusión es evidente. La conclusión es que hay muchos perdedores, las mayorías trabajadoras, quienes tenemos un salario, un ingreso fijo, vivimos de nuestro trabajo, jubiladas, jubilados, somos la amplia mayoría de quienes perdimos. Digamos. Claro, la casta, para el modelo de la casta era venir a afectar a las mayorías trabajadoras, y es una verdad que hay unos pocos ganadores que dentro del capital, un sector de capital concentrado, que es quien ha tenido ganancias extraordinarias, porque este es parte del relato que se omite, ¿no? Que omite el gobierno sobre el balance, cuando, por ejemplo, ayer planteaba que los trabajadores, o dijo el ciudadano de a pie, sí, hizo un esfuerzo conmovedor, un sacrificio conmovedor, claro. Ese que tiene 2 trabajos, bueno, genial. Oculta que del otro lado, detrás, el reverso de ese esfuerzo conmovedor es un sector del capital concentrado, de algunos sectores, pero también de otros que en términos generales se vieron afectados. Ahora podemos verlo más en detalle, que es el que salió ganando, tuvieron ganancias extraordinarias. El trabajo que hizo el equipo de Claudio Lozano, sí, del IPP, el instituto que él dirige, analiza los balances de las empresas que cotizan en bolsa y dice, bueno, quintuplicaron sus ganancias en un año. Las quintuplicaron, claro, respecto del año anterior. Porque con esa discursividad del sacrificio vos podés decir, bueno, acá entonces hubo que hacer un ajuste en el que todo el mundo perdió. Sí. Claro, siempre que hay una crisis, decimos, todos tenemos que poner un poco, claro, ¿no? Pero en realidad hay un reparto de costos que no es equitativo y que fue un año efectivamente de un ajuste muy brutal, muy fuerte. No solamente el sector público, se recortó cerca de un 30% del gasto de casi todas las partidas, excepto las destinadas a pagar intereses de deuda. Es un ajuste muy brutal del gasto, pero también el inicio del año, el año pasado, el inicio del año de gobierno, fines de diciembre del año pasado, con el caputazo, esa devaluación del 118%, que dio inicio a un trimestre
de un festival de ganancias. El primer trimestre de este año fue un festival de ganancias de casi todos los sectores, sobre todo las grandes empresas, porque en esa carrera de precios relativos, el precio que tardó muchísimo en acomodarse y que todavía no se recuperó son los salarios, y las empresas que tuvieron capacidad de trasladar esa suba de los costos a los precios, bueno, tuvieron ganancias extraordinarias, claro, con esa diferencia de precios. Podemos decir que eso es lo que siempre se dice, que es una transferencia de ingresos o de riqueza, sí, de un sector que es el más vulnerable, digamos, el que menos recursos siempre tiene, hacia el sector concentrado de la economía, digamos, desde los trabajadores hacia un sector, porque si nos hubiésemos ajustado todos, las empresas también hubiesen perdido poder adquisitivo, claro, hubiesen disminuido sus ganancias, no digo que tienen que ser cero, pero hubiesen visto disminuidas sus ganancias. En cambio, por lo que vos estás diciendo, los valores le dan que quintuplicaron. De hecho, nosotros, ya vas a decir, no me quiero adelantar, pero a mí me subió el agua de 20.000 pesos, pago 127.000 pesos, y decís, bueno, claro, hay una transferencia de mi bolsillo hacia, por ejemplo, Aguas Argentinas que recauda. Sí, esa es efectivamente la definición, una de las conclusiones que uno puede sacar de este año. Lo que por ahí es una verdad, es evidente, digamos, lo tuvo que reconocer hasta el presidente el día de ayer, que, hago un paréntesis, que también lo hizo para borrar la resistencia que hubo, ¿no?, en las calles, como diciendo, bueno, hicieron un enorme sacrificio, claro, para borrar que hubo movilizaciones multitudinarias, claro, paros, la lucha universitaria, bueno, todo eso como que, bueno, se soportó, planteando que a futuro va a venir un final feliz, pero de alguna manera lo que queríamos expresar, bueno, este balance del primer año de gobierno en realidad no es que son las bases para un crecimiento, sino que está adelantando el modelo excluyente, que es si se puede llamar modelo, al que nos lleva el gobierno de Milei. Y ahí también la otra pregunta es, bueno, ¿con qué mecanismos y cuáles son los sectores que más ganaron? Por ahí, para dar un poco más de detalle. Sí, eso era interesante, ¿no? Porque no es una transferencia de los asalariados al sector empresario transversalmente, sino que este trabajo se toma, con detenimiento analiza particularmente algunas áreas, ¿no?, en donde se ven justamente esas ganancias exorbitantes. Sí, bueno, acá quiero mencionar que es un trabajo que hicimos, la nota particularmente, claro, que presentamos ahora, y que también lo vamos a subir a una revista digital que va a salir ahora un poco más completa, que se llama La Cigarra. Ajá. La nota que publicamos en La Izquierda Diario la hicimos en conjunto con Martín Shor, a quien para mí es un economista. Tuve el orgullo de compartir este trabajo con él, aprendí mucho con esto, y él lo que propuso y lo que expresamos ahí es analizar este año en el que el PBI cayó, o sea, la actividad económica cayó, cuáles sectores son los que tuvieron una ganancia relativa, ¿sí?, por más que hayan caído o subieron su actividad económica, lo hicieron más que otros sectores. ¿Cuáles tuvieron una ganancia relativa y cuáles perdieron en términos de sectores de actividad? Entonces, si vemos por el lado de los sectores que ganaron, lógicamente, bueno, ahí había un cuadrito que podíamos mostrar, que me habían propuesto mostrar. Sí, ahora ahí lo vamos, a nuestra querida operadora, Nay, el de ganadores. El de ganadores, que hay un sector que es evidente que ganó porque comparado con el año pasado, el sector de la agricultura, ganadería, casi silvicultura, el campo, el agro, sí, el año pasado hubo una sequía, se recuperó de esa sequía, pero además se vio ganadora por las ganancias de la devaluación, ¿no? La conversión, claro, de dólares a pesos. La primera parte del año, yo dividiría el año en dos, ¿no? La primera parte del año es devaluación, inflación brutal, ajuste brutal, y la segunda parte del año va a cambiar esa ecuación a un dólar barato, contenido, que da lugar a una serie de mecanismos de especulación financiera. Pero esto que estamos viendo tiene que ver más con el resultado de los primeros. Estamos hablando del último tramo. Sí, de agosto en adelante. Ajá. Empieza a haber un esquema muy beneficioso para hacer ganancias especulativas. Pero este resultado tiene que ver más con el primer semestre, donde sube agricultura, ganadería y silvicultura, su participación relativa. Por ejemplo, entre 2019 y 2023
había ganado 0,9 puntos porcentuales y el último año, 2023-2024, ganó 2,5 puntos su participación relativa. En cambio, intermediación financiera, los bancos, las fintech, Mercado Libre. Que ayer hizo un comentario respecto de que ahora los bancos vuelven a ser bancos porque ya vuelven a prestarle a los privados y ya no tanto al Estado. También digo, como no sé, no sé qué es. Todavía no estamos viendo esa dinámica. Ajá. No sé si la vamos a ver. De que aumente el crédito productivo. Más bien estamos viendo en este momento un mecanismo de carry trade o bicicleta financiera donde los bancos están ganando un montón. El carry trade seguiría funcionando, digamos, como mecanismo de especulación. No sería más bien característico del primer tramo. Hubo algunos meses, entre febrero y abril, que hubo un momento en donde... ¿En qué consiste? Que vos ganás más con la tasa de interés que apostando al dólar. Claro. Si el dólar lo mantiene fijo, incluso el dólar MEP, el paralelo, digamos, bajó, esto de que, bueno, se achicó la brecha. La tasa de inflación es superior, entonces el cambio que vos tenés poniendo el dinero en un activo financiero, lo más fácil de decir, no sé, un depósito a plazo fijo, bueno, al poco tiempo lo obtenés y lo volvés a cambiar a dólares y tenés una ganancia en dólares. Claro, una ganancia adicional a si hubiera sido directamente a comprar dólares. Claro, de hecho la clase media perdió. La clase media que pudo ahorrar y dijo, bueno, se viene gobierno de Milei, esto se va a descontrolar, prometió una dolarización, etcétera. Entonces saco mis ahorros y los pongo en dólares, porque de hecho al principio la tasa de interés, lo que te daban los plazos fijos, perdía contra la inflación. Entonces decías, bueno, no me conviene tener un plazo fijo, compro dólares para salvar los ahorros. En este año eso perdió frente a la tasa de interés. O sea, la clase media es un sector que perdió porque le licuaron los ahorros primero en pesos y porque al comprar dólares, bueno, ese es un sector que se vio afectado, los que pudieron ahorrar, ¿no? Lo pagaste a 1.200, 1.400 pesos y ahora vale... 1.070, no sé, dólar MEP, no sé lo que sea. Ahora, a largo plazo eso es una manera de salvar tus ahorros, porque vos sabés que en este país en cualquier momento esto no es muy sostenible, no es un esquema muy sostenible. Pero bueno, decíamos, los bancos es uno de los sectores que ganó, el sector primario, y sobre todo hay dos. El sector energético, ¿no? Primario. El energético, por las tarifas que decía Ale, el aumento de tarifas, que trasladaron la baja de subsidios al aumento de tarifas. Y el sector energético ganó un montón. Y decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, porque no afectaron la rentabilidad de Metrogas, no sé, de agua, de los servicios de comunicación, todos los precios regulados de telefonía móvil, de comunicaciones, de agua, de gas, de energía eléctrica, esos precios que el Estado regula y que, digamos, habilita aumentos de precios, las famosas tarifas, fueron los sectores que ganaron muchísimo. ¿Sí? Incluso en el informe que vos habías mencionado, compañero Julio Pérez, analiza los balances de las empresas y dice que tuvieron ganancias de más de 500% respecto del año anterior, ¿no? O sea, es decir, nos trasladaron ese costo a nuestras facturas de luz y de gas. Eso todo el tiempo bajo el argumento oficial de los precios que estaban pisados, ¿no? Como todo el tiempo queda como, bueno, o sea, se instala como sentido común que los precios que pagábamos no eran reales, pero finalmente lo que se ve son ganancias exorbitantes de ciertos sectores concentrados, ¿no? Sí, la idea de los precios reprimidos, claro, ¿no? Claro. Pisados, reprimidos. Caputo depende del día, los nombra de distinta forma. Depende cómo se levante. Sí. Y hay un sector más, las energéticas, hay un sector más que es interesante de mirar, que son las petroleras. El sector de hidrocarburos, de petróleo, de gas, también han sido grandes ganadoras en este periodo. Entonces, si vos mirás, ese sector que concentra el 32% del PBI, o sea, un tercio de la actividad económica, es el sector que ganó y que tiene que ver con recursos, o más diríamos más bien bienes comunes naturales, un sector ligado a la exportación o a la provisión de servicios públicos.
Sí. No, que pienso que son sectores en los que creo hay un consenso en general, en distintas vertientes de mirada económica y política, hay un consenso general de que son los sectores vinculados a los hidrocarburos, sectores que tienen una perspectiva de crecimiento y de ganancia exorbitante por los próximos 10, 15, 20 años, ¿no? Sí, sobre todo ahora el tema de Vaca Muerta lo están promocionando, y del RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones que ayer también nombró Milei en su cadena nacional. Claro. Y que es muy maquiavélico, porque también ayer lo planteó como iba a trasladar, ya está trasladando una parte del ajuste, por ejemplo, a las provincias, y cómo esas provincias van a tener que pelearse por conseguir inversiones para saquear esos bienes comunes naturales. O sea, cómo van a tener que brindar esa competitividad supuestamente beneficiosa para Milei. Es una entrega total de los recursos con este nuevo esquema. Por ahí, para no hacerlo tan larga, habíamos hablado de las mayorías trabajadoras, las jubiladas como perdedores, quienes contamos un ingreso fijo, pero dentro de los sectores de actividad perdieron participación relativa. Este es el reverso, digamos, dentro de un margen. Vamos al de perdedores. Dentro de un año muy recesivo, los sectores que más perdieron son los que están más abajo y que están ligados con dos patas del ajuste. Una pata que es el ajuste fiscal, por ejemplo, en enseñanza, en el Estado, sector de administración pública, defensa y seguridad social, en la construcción por toda la recorte de la obra pública. Ese es un sector muy afectado por el ajuste fiscal, ¿no? Y que cayó, es la quinta columna, la anteúltima columna. Son todos sectores que perdieron participación relativa. Y hay otra pata de los sectores que se vieron más afectados por la recesión, que es por la caída del consumo, o sea, la caída de los ingresos. Comercio, comercio, industria. Hoteles y restaurantes, ¿no? Porque la gente sale menos a comer afuera, se va menos de vacaciones. Pero también lo que planteamos es que dentro de estos sectores perdedores no es que todos perdieron. Hay sectores que pudieron compensar esa pérdida. No sé, si miramos las alimenticias, Mastellone, Arcor. El sector concentrado de la industria manufacturera es como heterogéneo. Tiene, ¿no?, la parte más dura de qué sé yo, de la automotriz, que también está afectado, con todo esto de devaluación de Brasil y demás. Y después tenés esto de lo que es elaboración de productos de consumo masivo, que también fueron uno de los grandes ganadores durante la pandemia, porque ahí también hubo ganadores y perdedores, y no venían mal. No necesitaban una recomposición. Capaz viste turismo con el previaje, qué sé yo, si bien podemos discutir si era prioritario o no era prioritario, pero durante la pandemia claramente nadie podía salir de vacaciones y hubo una inyección de parte del Estado de apoyo. Ahora obviamente le soltaron la mano, hay que ver qué es lo que piensan la gente del sector, ¿no?, con respecto a estas medidas de gobierno, pero bueno, en lo que es industria manufacturera, se había hecho un gran esfuerzo, porque es uno de los sectores donde más mano de obra junto con comercio, concentra, ¿no?, más puestos de trabajo. Todo lo que era servicios, bienes declarados esenciales, que eran alimentos, medicamentos, productos de limpieza y de cuidado personal, siguieron funcionando perfectamente, fueron de los grandes ganadores. Y ahora, con todo el tema de la devaluación, yo no sé, también no sé cuáles son las tasas de ganancias de ese sector, pero... Mira, uno lo puede ver por los balances de las empresas que presentan los balances. Hay un trabajitos trabajo, se tomaron, En realidad hay varios trabajos que salieron ahora y que hay que reivindicar. Nosotros presentamos este especial como tratando un diálogo de distintos trabajos que vienen haciendo un balance de este año, en términos económicos. Y bueno, hay un trabajo, por ejemplo, que hizo el Centro Cifra, que muestra cómo hay muchas empresas que aumentaron, más que duplicaron las utilidades respecto de la facturación.
Me olvidé de nombrar los laboratorios también, otro de los sectores que ganaron, las empresas de medicina y las prepagas. Las prepagas estaban ahí mencionadas también, digamos. Pero en esto que vos planteás de las alimenticias o dentro de los sectores de la industria, hay sectores que tienen una capacidad oligopólica, una capacidad de trasladar precios. Y no hay que olvidarse que uno dice, bueno, pero por ejemplo, cerraron 12.000 empresas, la mayoría pymes. Sí. Pero también hubo algunas empresas grandes que cerraron, y son sobre todo las empresas grandes, 3 de cada 4 empleos registrados que se perdieron fueron de empresas de más de 500 trabajadores. O sea que las empresas más grandes con capacidad de imponer precios también tuvieron esa capacidad de trasladar este ajuste sobre los trabajadores, no solo a nivel salarial, sino a nivel de pérdida de puestos de trabajo, y vos por el otro lado ves que siguieron ganando. Claro, venían ganando y siguieron ganando, sobre todo las grandes. Yo ahí quería hacer una pregunta, estoy en una mesa con 2 economistas, soy sociólogo, ¿puedo llegar a incurrir en alguna gansada? Sepan disculpar. No, pero digo, cuando vos analizás la participación de los sectores en el Producto Bruto Interno, después hay que también hacer una radiografía del sector en relación a los empleadores y los asalariados, ¿o no? Digamos, para poder discernir dentro de quienes ganaron y perdieron, quiénes son los que en ese sector efectivamente ganaron o quiénes fueron los que más perdieron dentro de cada sector. ¿Se entiende la pregunta? Sí, al interior de cada actividad productiva tenés, digamos, la distribución primaria que hablábamos antes, que es la división entre quién se queda con los porque ingresos. No lo entendía eso. No, quién se queda con el valor que se genera en términos de salario o de ganancia, ¿no? Esa sería la distribución primaria. La distribución secundaria, vos podrás corregir, es cuando aparece, por ejemplo, en los ingresos familiares un subsidio o una jubilación, hay una aparición de otro tipo de retribuciones. Pero dentro de la división de capital-trabajo, el capital, sobre todo el capital más concentrado, logró imponer condiciones no para trasladar sus pérdidas, para no perder o para seguir ganando. Qué y aprovechar esta condición. Y eso se ve sobre todo en los balances, se ve en la pérdida salarial, en la pérdida eso es de empleos. La regresividad en la distribución primaria. Eso es la regresividad en la distribución primaria, es decir, la masa de remuneraciones que cobran los asalariados perdieron participación en el reparto de la torta. Esa es dentro de la división del ingreso, perdieron participación en el reparto de la torta. Entonces, eso es importante porque es un año en donde yo sigo con el balance que hizo ayer Milei, pero porque trató de vender un país de fantasía en donde, bueno, bajamos la inflación, hicimos todo esto, bajamos el riesgo país, bajamos la brecha cambiaria. Pero bajamos el consumo. Pero claro, ajuste recesivo. Así fue un ajuste recesivo y que entonces está sustentado en es muy frágil. Primero porque bajó la inflación relativamente, tampoco es que la bajó tanto. Pero viniendo de los niveles que veníamos, uno diría lo bajo a costa de un ajuste muy muy fuerte sobre los ingresos. Una tasa mensual, yo no me acuerdo si fue diciembre o enero, 25%. Diciembre 25 y en enero 20. Fue fue 25 y 20, entonces decís, bueno, la llevaste al tope allá arriba y bueno, después un 3 te parece que es poco, ¿no? El tema es que no los ingresos no están recompuestos. Entonces yo digo, la tasa es del 3, ¿por qué no puedo seguir comprando? Y porque ya el saque me lo pegaste, digo, de entrada. Entonces es un acumulado lo que voy teniendo. Entonces bajó el consumo, Came, pero va mostrando, ¿no?, esos datos, que baja el consumo a nivel mayorista, minorista, bueno, lo que sea, en los supermercados, y todo lo demás. Y siguen teniendo ganancias extraordinarias. ¿Cómo se explica? Claro, lo que pierden por cantidad lo ganan por precio, digamos, y ahí bueno, y hasta lo superan, digamos. Sí, en algunos casos sí. Hay que ver ahora cómo sigue esta dinámica. Era una pregunta. ¿Cuánto se puede sostener? ¿Cuánto se puede sostener? No sé si hay tiempo, esto que decías vos de por qué si baja la inflación. Yo no veo recomponer, no siento que puedo comprar más que antes, digamos. Esas dos preguntas era como un poco una perspectiva de pronóstico y también decir, bueno, pero si el objetivo era frenar la inflación, porque era el principal flagelo para nuestro país y para el poder adquisitivo de la gente, vamos a pensar entonces que el poder adquisitivo de los sectores populares se ha recompuesto.
No, claro, ahí es donde decimos que no, y donde esta zanahoria de en algún momento va a derramar, en algún momento se va a recomponer, no la vemos, no, por lo menos debe ser un balance común. No vemos que eso ya se vaya a recomponer, porque justamente en eso se basa. Bajó la inflación, pero nuestro poder adquisitivo quedó en un nivel menor. Claro, ¿sí? Quedó por debajo. Claro, estamos en niveles de, por aparte eso es algo que se viene arrastrando desde hace ya tiempo, o sea, si uno compara en relación al 2015, claro, desde ahí un trabajador del sector privado registrado perdió un 25% de su poder de compra y no lo recuperó, y este último año tuvo el saque los primeros meses, y a partir de abril los salarios por paritaria empezaron a recuperar algo de esos primeros meses de inflación que vos decías al 25-20%, pero todavía no volvieron al nivel de noviembre, y si uno lo mira en términos interanuales o más, todavía no recuperaron. Hay en términos promedio, con los datos del INDEC, en términos promedio los salarios están un 6% por debajo que en noviembre del año pasado, y el sector que más perdió dentro de los asalariados somos los trabajadores públicos, los trabajadores del Estado, que entre lo nacional, provincial y municipales perdimos un 16% si comparamos septiembre de este año con noviembre del año pasado. Después también tenemos los planes... Más, digo, lo que ya veníamos perdiendo de antes, lo que veníamos porque, arrastrando. Tampoco vamos a decir que en la gestión de Alberto los asalariados públicos no perdieron. De hecho, lamentablemente, también tenemos que reconocer que lo que pasó, digamos, aún con la pandemia, que yo rescato que se haya preservado el empleo asalariado privado, fue que tuvimos una gran cantidad de trabajadores pobres. Sí, es como el nuevo fenómeno de asalariados debajo de la línea de pobreza. Debajo de la línea de pobreza. Entonces, digo, venís con ese golpe y ahora este hachazo tremendo al poder adquisitivo de las masas populares, digamos. Claro, bueno, ahí también se suma, por ejemplo, los ingresos de quienes perciben un programa, un plan social. También el potenciar trabajo se licuó casi un 60% este último año. Las jubilaciones también, con el bono que se congeló en 70.000 pesos, el bono a la mínima salió perdiendo, y si uno mira desde 2015 hasta acá, las jubilaciones tienen la mitad de poder adquisitivo, ¿sí? Y el bono con la mínima cerca de un 30% menos, entonces se viene arrastrando todo un deterioro general, para no quedar para abajo en este balance. Sí me parece, por lo menos, ya lo hemos hablado varias veces con Lisandro, y que no es que esto fue como quiere pintar Milei, que no hubo resistencia, que no hubo un enfrentamiento al ajuste, ¿no? Claro, el dócil sacrificio de la ciudadanía, que ahora cambió el argentino de bien por el argentino de a pie, digamos. Ya, y es la romantización del saqueo, porque en realidad es lo que pasó. Le sacamos a un sector de la sociedad para darle a un sector que tiene otras herramientas, que tiene siempre, pensemos Vicentín, los créditos impagos que tiene, digo, no está siendo ejecutado por el sistema financiero, ¿no? En cambio, los sectores vos concentrados que sos jubilado deuda, y tenés que demostrar que porque ganás una vez y media el haber mínimo, podés bancártelas todas, digo, hay una asimetría de reglas que es realmente... Pero decía, es brutal. No es que no hubo resistencia, y menos que no la habrá, digamos. Exacto, y también que Milei esto no lo hizo solo. Milei no tiene mayoría en el Congreso. Milei gobernó a veto limpio, pero también tuvo la compra de votos, las ausencias, digamos, cierta complicidad también de parte de sectores políticos, también hay que decir de las dirigencias sindicales, que también, digo, también no estuvo a la altura de, por ejemplo, de enfrentar lo que fue la ley bases o de organizar a un sector que estaba dispuesto, ¿no?, a rechazar el plan de ajuste.
porque si no, no se entiende cómo gobernó Milei siendo un outsider de la política, y también los gobernadores. Sí, ¿no? reivindicando haber armado un partido político en 6 meses, digamos, sin una estructura política antes de haber llegado a la presidencia. Claro, obviamente el PRO, obviamente un sector de los famosos radicales con peluca, pero bueno, también sectores del peronismo que por omisión o por acción han participado de lo que es el veto, y yo creo que eso es importante marcarlo, porque es también pensar cómo vamos a hacer si sigue esta orientación CGT política también, que muchas veces está en una inacción llamativa, ¿no? Frente a un contexto de tanto deterioro de su base. Ya se declaró de vacaciones la CGT. Bueno, por eso sí. También eso viene de antes, porque digo, ¿se acuerdan durante el macrismo poner la fecha, la puta que lo parió? Perdón, no se puede decir, ¿no? Sí. Pero todos estamos pidiéndole paro y nos quedamos esperando, digo, un paro general. Bueno, sí, el propio Andrés Rodríguez fue quien salió a decir que una medida de paro en este contexto podría ser contraproducente, porque sin un alto nivel de acatamiento podía debilitar inclusive más las interlocuciones y la capacidad de injerencia de la CGT en las negociaciones por venir, en su diálogo con, bueno, justamente el secretario Cordero. Tal cual. Yo digo, para volver por ahí a lo que planteábamos, el sistema, este balance creo que es importante que hacemos, ¿no? Como laburantes, sí, frente a esta situación, esta regresividad del ingreso y del esquema económico y de este proyecto de saqueo de los bienes comunes naturales, en el marco en el que el gobierno tiene debilidades para sacar el cepo, no lo puede sacar sin dólares. Entonces ayer planteó una cuestión de, bueno, necesitamos porque fue un anuncio programa ayer, ¿no? Entonces me interesaba saber tu opinión sobre, fue un anuncio que el año que viene no hay más cepo. No hay más cepo, pero lo condicionó a un nuevo programa con el fondo o a un acuerdo con los acreedores privados, porque tiene que enfrentar una agenda de vencimientos que no lo puede hacer con este esquema. Este año dice que acumuló 20.000 millones de dólares para acumular reservas y que las usó para pagar deuda. Entonces, ¿cómo es? No había plata para nosotros, pero sí había plata para hacer esos pagos. Entonces, este esquema que ahora da cierta estabilidad, o esta pregunta de si sale bien, ¿no? Sí. Creo que hay que prepararse para lo que puede venir el año que viene, si alguno de estos pilares, digamos, no se puede seguir sosteniendo. Entonces, bueno, nada, eso. Me parece que es importante la pregunta de si sale bien, ¿para quiénes sale bien? Claro. ¿Y en qué condiciones queda nuestro pueblo? ¿Qué deja en nuestro país la posibilidad de crecimiento, de generar mayores niveles de ganancias, ¿no? ¿Para quiénes va? Nos parecía importantísimo, nos parecía muy valioso que puedas venir a compartir este trabajo como compañera de nuestra casa, como compañera de nuestro sindicato, pero también interviniendo en temas tan importantes, en diálogo también con otros actores. Así que te recontra agradecemos. Recalcamos también que mañana, hoy hace un ratito, estábamos entrevistando al secretario gremial de ATE Capital, porque desde nuestro sindicato, entendiendo el contexto adverso en el que estamos, seguimos tratando de sostener medidas en la calle para movilizar, enfrentar en este caso lo que son el sistema de amedrentamiento que está generando Sturzenegger. Así que estábamos también compartiendo eso. Así que bueno, además de tenerte aquí, seguramente mañana estemos compartiendo también una jornada más en la calle. En la calle, sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un lujo poder estar acá. ¿Te gustó? Esta es la radio Germán Abdala de nuestro sindicato, y nos parecía re valioso. En general, en nuestra agrupación Violeta Verde y Blanca fue muy bien recibido, en el sentido también de poder generar más participación, pluralidad y debates desde sectores que, más allá de matices, distintos enfoques, formaciones, matrices políticas, tenemos objetivos que están de este lado del mundo. Así que buenísimo, porque además, yo siempre te lo digo, aprendo mucho en diálogo contigo, compañera. Así que bueno, muchas gracias por este... Gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, y nos seguimos viendo en las calles. Dale, compañera. Un abrazo enorme. Es Lucía Ortega, economista.
Bueno, delegada de ATE Trabajo, colaboradora en la sección económica de La Izquierda Diario, y eligió este temita para despedir su columna, que es No Podrás, de Santiago Motorizado. Así que nos vamos a la última tanda, que ahora ya se viene la última entrevista con Natalia Salvo, homenajeando y teniendo el legado presente de nuestro querido compañero Héctor Recalde. Bueno, ahí venimos.